El Evangelio de Marcos, capítulo 7. Amén. Bendito Jehová. Conozco a alguien que trabajó más que todo en esas empresas de purificadoras de agua. Y sabe que él decía que, a ver, ¿quién tiene una botella de agua? Esta botella de agua o el vaso que uno se toma, dice que lo han procesado, limpiado, lo han purificado más de 7 veces si es posible, y el papel higiénico todavía se ve aquí, dice. Todavía se ve. Aunque ya le hayan dado una y otra y otra y otra, todavía necesita limpieza. Leyendo la palabra de Dios, me encuentro que a los discípulos de Jesús los condenaron solo porque no se lavaban las manos. Quiero que abra la palabra en el capítulo 7 de Marcos, verso 1 y el verso 2. Ahí damos inicio. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué sucedió? Los condenaban. Oramos. Papito lindo, Dios Todopoderoso. En este momento, Dios mío, le pido por favor que usted sea, Señor, tomando el control de este servicio más y más, Padre amado. Padre bendito, la alabanza dedicada a usted, Señor amado. Le pido por favor que sea usted ayudando a mis hermanos cada día más, Padre Santo, bendito Dios. Relacionado a la alabanza, Padre, deles fuerza, ánimo, deles, mi Dios amado, entendimiento cada día más, Padre Santo, bendito Dios. Pero así le pido también, como segundo paso, Dios mío, de este culto tan especial, que usted sea dirigiéndome a mí también, ayudándome, Padre Santo, bendito Dios, a la hora de exponer su palabra, que pueda exponerla, mi Dios amado, con gozo, con alegría, y que pueda, Dios mío, bendito Dios, de ser de ayuda para nosotros su palabra, que sé que va a ser de mucha ayuda. Por favor le pido que usted sea glorificándose. Amén y amén. Tome asiento. Lo que contamina al hombre. Hace 2000 años, cuando Jesús caminaba por Jerusalén, dice la Biblia que se le acercaron personas porque vieron a los discípulos de Jesús que a la hora de comer solamente comían, pero no eran de aquellos de lavarse. La diferencia del hombre, que el hombre quiere identificar lo de afuera, mostrando que si lo de afuera está limpio, eso, la mentalidad del hombre es que de afuera va a limpiar hacia adentro. Pero Jesús declaró y dijo, no es así, señores, dijo. Jesús dijo, va a empezar a limpiar de adentro para afuera.
Y esta secta de los fariseos veían la manera de cómo acusar a los discípulos de Jesús. Y como Jesús, conociendo las intenciones del corazón de aquellos hombres, les dio una revolcada, bien revolcada. A un punto que los fariseos y los escribas condenaban a los que no se habían lavado las manos. Y ellos se cree que no lo hacían o no estaban peleando porque era higiénico directamente, sino porque eso los limpiaba hasta por dentro también, según. Yo les he dicho en ocasiones a ustedes de que hay seguidores de algunos dioses que ellos cada día se están purificando. Y por ejemplo, allá en la India, en el país de la India, hay un río gigante, grande, llamado el río Ganges, donde la gente va y se sumerge en aquel río sucio, donde hay cuerpos de personas muertas, hay cuerpos de animales, hay una suciedad, que el agua es totalmente contaminada. Pero ellos van en su fe, al parecer, van y se purifican. Y nos topamos con que a Jesús de igual manera fueron y los señalaron de que los que le seguían no se lavaban las manos. Y mire la Biblia, yo quiero que vayamos viendo la Biblia. En el verso 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué sucedió? Los condenaban. Vamos a ver un listado de cosas que contaminan al hombre. Yo sé que usted puede hacer que el día de hoy va a decir, yo por eso no como camarones porque son sucios, son inmundos. Sí, pero hay otras cosas que hacemos que son peor que el camarón. No, yo no como puerco porque el puerco lo dice en el Antiguo Testamento que no hay que comer. Sí, pero hay otras cosas que son peores que el puerco. Mire la Biblia, en el verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición. La pregunta a usted, amada iglesia, ¿era un mandamiento de Dios o qué era? Y cuando se habla de tradición, algo que ha quedado como que, por ejemplo, mi papá me enseñó así y así es, aunque no sea mandamiento de Dios. Ellos se habían aferrado más a las tradiciones pasadas de generaciones en generaciones, invalidando lo que era la palabra de Dios, que es más importante, hermanos amados. Yo sé que nuestro papá nos puede dar un buen consejo, pero más arriba de todo ese consejo está la palabra de Dios, que es más importante, aleluya. Porque sabe una de las cosas, porque hay padres de familia que dan consejos y dicen de esta manera, yo he tenido mujeres y usted puede tener mujeres de a montón también. Y esa tradición, ese pensamiento ya quedó aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, también habemos hasta creyentes que decimos de esta manera, decimos,
es que mi bisabuelo era diabético y mi mamá, mi abuelo también y mi mamá también. Y ahora como ellos eran diabéticos, yo también. Mire, hasta de tradición lo usamos. Pero viendo la Biblia nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús les declaró a ellos que el solo lavarse las manos, eso no era para condenar, sino que habían otras cosas peores que sí merecían ser condenadas. ¿Quiere que veamos? Mire lo que dice, pues. Me gustaría que vea el verso 5, porque ahí se va a dar cuenta usted que lleve en mente que por una tradición, era una tradición lavarse. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan? ¿Con qué? Con manos inmundas. Mire la respuesta de Jesús. Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón ¿dónde está? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Vaya. Ellos de años venían: es que mi abuelo dice así, es que aquel dice así, es que el otro dice así. Pero la pregunta es, ¿qué dijo Jesús? Ustedes están siendo guiados por un mandamiento de hombre y no por la palabra de Dios. Que se halla, miren, el verso 8 está más claro todavía, hermano. En el verso 8 dice de esta manera: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mire, he conocido judíos que se amarran esos lacitos que se amarran aquí en la mano y se ponen una cajita aquí y se ponen su cobertor así. Pero ¿sabe qué me dijo la esposa de uno de ellos? Mira, dice, él me está haciendo infiel, dice. No importa qué, y hasta ropa de cristiano va a decir usted que trae, pero allá adentro hay otras cosas que sí son más pecado. Todos los fines de semana, empezando del viernes, ya traía su cajita, ya traía su brazo amarrado, ya traía su cuento encima. Y mire, hermanos, sinceramente, le vuelvo a repetir, me está fallando. Me es infiel. Entonces Jesús no se deja llevar, hermanos amados, a veces por lo que ve encima de nosotros. Él se deja llevar por lo que hay profundo de nosotros. Él, mire, claramente Él se goza, hermanos amados, porque ¿quién no se goza de ver a sus hijos bonitos, verdad? Pero podemos ver bonitos por fuera, pero la pregunta es, ¿cómo estamos allá adentro? Y eso era lo que Jesús le vino a decir a los fariseos: hipócritas, porque ustedes, bien dijo Isaías, bien lo dijo él, de que de labios ustedes me honran, pero su corazón ¿dónde está? Lejos. Muy retirado. Yo se los dije apenas ayer, se los dije de que los fariseos eran el grupo, al parecer, más limpio,
los más purificados, los más hermanos que no tenían nada que les pudieran decir. Pero ahora Jesús dice, no. Ellos se santificaban con tan solamente lavarse las manos, y dice que cuando iban de las plazas, si fuese posible, varias veces se limpiaban las manos, se lavaban con tal de no entrar contaminación a sus casas, de no entrar que no se viese contaminación o una manchita aquí pues en los brazos. O con que solamente, mire hermana, le daban la mano así un ejemplo. Uy, se sentía sucia. Pero se va a dar cuenta que Jesús dijo, no es eso lo que te ensucia, es lo de adentro lo que te ensucia a ti. Dice. Usted puede abrazar a un borracho, hermano, y usted puede decir, ay, borracho apestoso y todo. Pero mire, hermanos amados, ¿sabe qué es lo que contamina más? Es lo que está adentro, lo que usted ya pensó de ese borracho. Eso es lo que contamina. Porque lo vamos a ver, donde Jesús dijo, no es lo que entra, dice. Porque ese era uno de los pleitos. Eso era uno de los pleitos donde Jesús les declaró que aquella gente no se lavaba las manos, pero Jesús dijo, no hay problema, dice. El que se haya comido su pan con sus manos sucias, ¿saben qué le dijo? Eso no va a entrar al corazón, dice. Sino que lo que va a contaminar al hombre es lo que sale del corazón, dice. Mire. O sea que, hermano, no con eso le estoy diciendo a usted, mire, vaya, se recoja cualquier cosa ya y cómase su pan así con sus manos sucias. No, no se trata de eso, hermano, pero sí Jesús les dijo de esta manera. Eso que ustedes ven, que es inmundo, que es de condenación para ustedes, eso no ensucia, dice. Eso no. ¿Quiere ver? Vaya pues. Mire lo que dice la Biblia. Veamos en el verso 19. Me adelanté bastante ahí, pero es lo que le quiero explicar. Dice, porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? Sino en el vientre, ¿y qué más? Y sale a la letrina. No se preocupen de eso, dijo Jesús. Jesús, mire aquí, mire, Jesús vino a romper una tradición, aleluya. Y muchos de los discípulos que seguían a Jesús, no es que se volvieron sucios, sino que reconocieron que lo que más le interesa a Dios es el interior. Y si lo interior está trabajando bien, si el interior está marchando bien, entonces desde el interior, hermanos amados, va a empezar a salir lo bueno para demostrar, alumbrar al mundo, de que el mundo vea de que nosotros hemos sido cambiados, transformados, hemos sido limpios, pero no fuimos limpios por nuestras obras, sino porque el amor de Dios que ha entrado en nosotros viene transformándonos. Viene limpiándonos, pero no nos está limpiando, no que le vienen a limpiar la carita a usted primero, no, le vienen a limpiar el corazón, nos vienen a limpiar el corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada, cuando usted dispone su corazón para ser arrancado todo eso que hay ahí. Porque Jesús mismo le dio un listado, no es el adulterio nada más. Hasta la envidia, eso ensucia al hombre, dijo. Hasta la avaricia, no fornicó, pero hasta la avaricia ensucia al hombre, dice. ¿Quiere ver? Miremos pues. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que dice en el 19. Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? Sino en el vientre. ¿Y sale qué? Y sale a la letrina. Está diciendo, aunque se hayan comido su panito, su comida con las manos sucias, no tengan pena de eso, dijo.
eso no los va a contaminar porque eso entró en el estómago y luego va a la letrina. Jesús, mire, fue tan claro, hermanos amados, pero aquellos otros no lo entendían de esa manera. Y sigue diciendo la palabra, mire lo que dice, mire lo que dice. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso es, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. A ver. Hagamos un listado aquí nosotros, porque como creyentes podemos exponer, podemos decir, ¿qué cree usted? Hagamos un listado de cosas que pueden contaminar al hombre. A ver. ¿Qué cree usted que puede llegar a contaminar al hombre? ¿Alguien aquí lo sabe? ¿Qué cosas podrán contaminar al hombre? Y quiero que veamos, hermano, porque sinceramente lo que contamina al hombre son muchas cosas. Y no habla de una contaminación donde solo es afectado el cuerpo del ser humano, sino que también es afectada la vida espiritual del ser humano. Y no solamente viene, hermanos, no solamente viene a afectar la vida de aquel que pecó, sino que también, mire, viene a ser afectada la vida emocional, espiritual del ser humano. Entre esa lista que Jesús menciona, nos podemos dar cuenta ahí en el verso 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres que salen, vaya, no fornicó, dice, no adulteró, pero lo que ensucia al hombre, dijo Jesús, ¿qué son? Los malos pensamientos. A ver, alguien aquí, ¿alguna vez le ha pasado un mal pensamiento por su cabeza? ¿Habrá uno aquí entre nosotros? Me gusta preguntar porque hay algunos que ni un mal pensamiento les ha pasado por toda su vida. Solo yo me acuso, a mí sí me ha pasado tanto de esos malos pensamientos, pero a muchos aquí no. Y Jesús lo dice de esta manera, si hay algo que contamina al hombre, ¿qué son? Los malos pensamientos. Jesús le dijo, no es el pan que entra en la boca de aquellos que no va a contaminar el corazón. No, lo que va a contaminar es lo que sale del corazón. Y de entre los cuales sale son los ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Porque hay una lista ahí. Vea la listita que Jesús mencionó, hermanos. ¿Qué más hay? Vamos a ir despacito. ¿Qué más hay? Salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los adulterios. ¿Qué más? Las fornicaciones. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los hurtos. Las avaricias. Las maldades ya mencionadas y más pueden haber. ¿Qué más? El engaño, la lascivia, la envidia, ¿qué más? La maledicencia, el orgullo, soberbia, la insensatez. Mire, vaya, digo. Ustedes preocupados porque aquellos se meten el pan a la boca sin lavarse las manos, pero yo les voy a decir algo, dijo Jesús. Que todo este listado que él le presentó a los fariseos, dijo, todo esto contamina. Porque esto sí sale del corazón. En cambio, el pan que mis discípulos se echan a la boca, ese solamente entra al estómago y se va a la letrina, dijo. Mire, hermano.
La pregunta es, ¿cómo podemos vencer esa lucha? Porque ahí es una batalla. Allí hay una batalla tan fuerte. Porque hay cosas, dijo el apóstol Pablo, que hay cosas que yo no quiero hacer, pero las termino haciendo, dice. Hay cosas que yo no quisiera odiar, hay cosas que yo no quisiera maldecir, y cuando me doy cuenta ya estoy hablando cosas que no debería de hablar, dice. Y eso es lo que la Biblia habla, que no es lo que entra, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que llega a terminar, a contaminar al hombre. ¿Quiere ver la palabra de Dios? Deje su listoncito, porque a lo mejor vamos a regresar ahí. Veamos lo que dice en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Lo tiene? Porque el deseo de la carne, que es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis ¿qué? Lo que quisierais. Vaya, dijo Jesús. Hay algo, dijo la palabra con el apóstol Pablo. Hay algo, hay una pelea. Que para no contaminarse, para no contaminarnos, va a haber una pelea entre ustedes, entre el espíritu y la carne, porque la carne, cuánto quisiera la carne seguir fornicando, cuánto quisiera la carne seguir robando, cuánto quisiera la carne seguir pecando, hermano, pero mire, hay un espíritu que tenemos, hay un Espíritu Santo que nos ayuda a vencer también esas obras del enemigo, que son las que vienen a contaminar la vida del hombre. Hay una batalla. Y esa batalla se vence. Se vence en el nombre de Jesús. Son batallas. Hermano, pero ¿por qué se vino de aquel verso para acá? Es que, hermano, ¿sabe por qué? Porque si hay cosas que nosotros creemos que no son, que no vienen a afectar a nuestra vida, vienen a afectar. Afecta. Mismo Jesús dijo, cuando se halló, cuando se fue a orar y le dijo a los discípulos, quédense a orar un rato conmigo. ¿Qué fue al final? ¿Qué fue lo que dijo al final? Miren, dice, ya olvídense de orar ya. Ya estuvo. Porque la carne, ¿qué está? ¿O cuál es? El espíritu está presto, pero ¿qué dice que es la carne? Es débil. Débil. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, esa es la pelea que hay. Eso es lo que contamina al hombre. Porque si yo, hermanos amados, yo le preguntase a usted, hermano y hermana, usted, ¿cómo se halla hoy en la iglesia? ¿Cómo se halla? Me va a decir usted, me siento contento, me siento feliz, pero fíjese, hay una de las cosas que la Biblia dice, que esto viene a contaminar, ¿qué? La vida del hombre. Hay batallas. Un día una persona dice de esta manera, con un orgullo lo dice de esta manera, yo ya me acosté como con 20, dice, como con 25, dice, mire. Y al parecer iba a una iglesia.
A la iglesia no nos presentamos solamente para vernos bien, sino que la Biblia nos relata que hay cosas, hermano amado, que es necesario que las saquemos de nosotros, porque al final viene ¿qué? A contaminarnos. Viene a estorbar la comunión de Dios con el hombre. Porque la necesidad aquí no es de Dios que quiera venir aquí con nosotros, es de nosotros que vengamos a Él. La necesidad aquí no es de que Dios tenga que descender para venir a... No, la necesidad es que Él nos ayude a vencer esas luchas que aquellos hombres no podían vencer, que preferían irse por las tradiciones que afrontar esas guerras que hay interna. Mejor Jesús le dijo, eso es lo que va a contaminarlo, dice, todo eso. Hay batallas. ¿Quién no ha sido tentado el día de hoy? ¿Quién no ha sido, hermanos amados? ¿Quién no ha sido maldecido el día de hoy? Y la Biblia dice que tales cosas son las que contaminan al hombre. Mire la Biblia. Mire la Biblia. Ahí estamos en Gálatas, ¿verdad? Vaya, Gálatas capítulo 5, verso 17. A ver, se me había escapado la palabra aquí. Ahora veamos pues. Veamos lo que dice el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo allá? Que el adulterio era causa de que el hombre se ensuciase. Pero dice la Biblia, sigue diciendo acá: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Jesús decía ya, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de los cielos. Vaya. Aquellos preocupados por lo sucio que aquellos, por la suciedad que había en las manos, pero en sí, Jesús le dijo, no, no es por eso, muchachos, dijo. Y aquí el escritor de los Gálatas da un listado más grande todavía que dice, no es por eso, dice. No es porque no te laves las manos. No es nada por eso, sino va a ser porque hay muchas cosas que todavía nos ensucian. Y aquí es, hermano, donde usted y yo, que tenemos a Dios, que confiamos en Dios, que sabemos que Él nos va a ayudar. Y que el servir a Dios no es una religión ni tampoco es una tradición, es una vida en Cristo Jesús. Es una vida seguir en Cristo Jesús, hermanos amados. No haga de la iglesia una tradición. Es que mi papá me dijo que fuera a la iglesia. No lo haga como una tradición, porque eso no lo va a salvar. No haga de la iglesia un lugar donde solamente se refugia en lo que pasa al trancazo del agua y nada más. No, esto no es nada más así. Hay que vivir, dice la Biblia. Y si hay algo que ustedes van a tener que quitar, si es posible, hasta la envidia, dijo Jesús.
Porque eso es lo que va a contaminarlos a ustedes. Y a través de eso, hermanos, ¿usted cree que vamos a entrar al cielo si hay envidia en nosotros? ¿Usted cree que va a haber, vamos a entrar al cielo con celos en nuestro corazón? Si usted se da cuenta, hermanos amados, lo que la Biblia habla, de que no solo por fornicación y adulterio se va a quedar el ser humano, no, hasta por la envidia también, hasta por el odio, la ira, el rencor, el enojo, hasta por eso, hermanos. Entonces, me doy cuenta que los fariseos se evitaban mancharse las manos, pero dentro de ellos Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas, dijo. Aquellos dice que iban por las plazas, iban bien vestiditos, bien bonitos, pero Jesús en un momento le dice, ustedes son como sepulcros, se miran bien bonitos. Hasta dice, me pone una lápida con letras doradas, pero la pregunta es, ¿qué hay allá adentro? Dijo alguien por ahí, cuando yo me muera, dice, préndanme unas candelas ahí, es que a mí me da miedo la oscuridad. Dice, mire, no hermanos, el día que nos lleguemos a morir, démosle gracias a Dios, aleluya. Pero estoy hablando de que ya entregamos los tenis aquí en esta tierra, démosle gracias porque hay alguien que nos espera, hay alguien que nos ama, hay alguien que, mire, anhela que estemos cerca de él, hermano. Su nombre es Jesús. Él es Jesús. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir, pero hay que empezar a llevar en mente, hermano amado, que todas estas aflicciones que hay en este mundo, tarde o temprano se va a quedar todo, hermano amado. Entonces, mientras vivamos en este mundo, tratemos de limpiarnos, no para aparentar, sino para agradar, porque de eso se trata. Los fariseos se limpiaban para aparentar falsa, una falsa santidad. Pero Jesús dijo, no, no es por eso, hijos. Es por lo que está dentro. No es porque no se lavaron las manos, hermano, no es. Es por el odio que todavía cargo aquí. No es por la tierra, no es por mis uñas negras, hermano, no, no es por eso. ¿Sabe por qué se contamina el hombre? Porque todavía hay, mire, hay tanta lucha y entre esa lucha, si es posible, hermanos amados, podemos decir nosotros, es que yo no he matado a nadie, pero mire, con tan solamente aborrecer a alguien, ya se lo echó. Con tan solamente aborrecer a alguien, ya le quitó. Vamos a ver. Porque esta listita que habla aquí en Gálatas no era pequeñita. Pero vamos a ver. Mire lo que dice la Biblia en el 21. ¿Por qué dice? Por envidias, homicidios, esto es lo que ensucia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucederá? No heredarán el reino de los cielos. No heredarán.
el dinero no nos va a servir al final. Nada de eso. El dinero no nos garantiza. Claro, habla la palabra de Dios que ayuda para muchas cosas, pero no nos garantiza una salvación. Quien nos garantiza una salvación se llama Cristo. Quien nos ofrece una salvación se llama Cristo. Quien nos ofrece un lugar de paz se llama Cristo. Aleluya, hermanos amados. Pero el dinero al final no nos va a ayudar en nada. Veamos lo que habla ahí en Romanos. Romanos capítulo 7, dice la palabra, Romanos 7, verso 21 al verso 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hallo esta ley. ¿Que qué? Que el mal está ¿dónde? Vaya. ¿Dónde se halla, dijo el apóstol Pablo? En mí. Pero ahí está. Ahí está la cosa. De que si hay alguien que nos puede ayudar para sacar todas esas cosas, es Dios. Si hay alguien que tiene la capacidad, la autoridad, si hay alguien que tiene el poder para sacar esas cosas, se llama Jesús. Es Jesús. A mí me han visto bravo. Pero aquí tal vez solo un poquito nada más me han visto. Pero mire, hermanos, yo estoy agradecido con Dios porque uno humanamente llega a un punto de molestarse y todo, pero mismo Dios dice, no lo hagas, dice. ¿Sabes por qué? Me dijo hermano Noé. Porque te vas a endemoniar. Y no fue porque mi mente nada más fue así, no. Es que Dios sabe, hermanos amados, que hay límites. Y si Él me dijo, no lo hagas, ¿usted cree que un endemoniado va a entrar al cielo, hermanos? Si se arrepiente, sí. Pero va a tener que salir eso malo, esa contaminación que está en él también. Porque usted cree que lo va a llevar Dios otra vez después de que hayan desobedecido a Dios. No va a llevar eso. Me puso en duda un día alguien que me hizo la pregunta, ¿sabe? Me dijeron así. Yo pienso que esos loquitos que están por ahí, dice. Pero se enfocó más en aquellas personas que dicen que están loquitos. Así dicen, ¿no? Yo mejor me evito porque no se me va a acusar por cosas que no. Pero esas personas que dicen que están un poquito mal de la cabeza, esta persona me dice, yo creo que ellos tienen más oportunidad de ir al cielo que muchos cristianos que se hallan en la iglesia. Dice. Porque ellos inconsciente hacen las cosas. Y el creyente conscientemente hace las cosas. Hay más probabilidades que esos que dicen que les falta uno para el 5, para el 10, tienen la oportunidad de entrar al cielo que los que son conscientes. Con eso yo no le dije, sí es cierto, ese va a entrar. No, pero en una parte se puede ver con razón. Porque ellos no tienen la capacidad de discernir el bien y el mal. Actúan de una manera, hermano, de que a veces actúan de una manera que
Actúan como niños, actúan como alguien que no sabe si están haciendo el mal, pero ya alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ya alguien que ha leído los versos de la Biblia, ya alguien que sabe que es un pecado, ya alguien que sabe que es una fornicación y un adulterio, ya alguien que ya sabe qué es la magnitud de un pecado y las consecuencias. ¿Usted cree que vamos a entrar al cielo así? Fíjese que hay una característica que tienen estos niños que tienen el síndrome de Down, algo así se llama, ¿verdad? Que ellos son bien cariñosos. Vino una persona más alto, agresivo y que vino y sabe, dice, ¿y cómo calmó la ira de aquel? Dándole un abrazo, igual que nosotros, dándole un abrazo al enemigo. No, nosotros a veces hasta decíamos, si es posible, que se muera ya. Nosotros somos casi capaces de decir, ojalá que le cayera un rayo, ojalá que lo aplastara un carro, ojalá que le pasara un tráiler encima, ojalá que le cayera el techo encima. Y son las cosas que contaminan al hombre. Son las cosas que vienen a dañar la relación con Dios. Dice la palabra, dice la Biblia en el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, que dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Vaya. Me pregunto así, aquí entre nos, ¿qué haría usted si mirara unos $50,000 ahí? ¿Qué diría usted? Te reprendo, Señor. Sí, pero en su mente está luchando. Señor, guárdame de esa tentación. Sí, pero en su mente, ay, se recuerda cómo no me hallara en mi pasado. Eso ya ni estuviera ahí. Pero así es la realidad que aunque yo deseo hacer el bien, pero hay algo dentro de mí que todavía me empuja a querer hacer, mire hermano amado, lo malo todavía. Todavía me empuja a querer practicar lo malo. Veamos la palabra. Mire la Biblia. Mire la Biblia. 7 dice, mire la Biblia en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, mire, a la ley del pecado. Mire. ¿Saben en qué momento a veces fallamos nosotros? ¿Y qué te costó eso vos? Ah, me costó 460 y tanto, así. Pero no fue eso. Mire la Biblia, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios.
que la palabra de Dios es la que nos da vida, aliento de vida. Pero dice, como le dijo Jesús, lo que les va a contaminar, eso mejor, ¿saben qué? Eso sáquenlo. No entren en tradiciones, no entren en cosas ustedes, en cosas que se lo han pasado de uno a otro, sino que van a empezar a sacar todo lo que no es agradable a Dios. Entre ellos, la mentira. Entre ellos, el odio. Entre ellos, el chisme. Entre ellos, hermanos amados, la ira, el enojo, pongámosle cuanta cosa que ya está en la Biblia, pues. Aquí en la puerta, una persona que estaba necesitando ayuda espiritual. ¿Sabe qué fue lo que me dijo? Se me queda viendo así. Yo animando, sigue adelante, vas a ser libre en el nombre de Jesús. Y tú amas a tu mujer. El diablo. A ver qué. La amo, le dije así. Hermano, ¿y a qué viene eso? ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe, hermanos amados. El enemigo sabe las cosas. Más si estamos, mire, viviendo una vida de apariencias, hermanos amados, el enemigo lo sabe. Más Dios que lo sabe todo. Entonces Jesús lo que no quiere, lo que Jesús está diciendo, no vivan en una vida de apariencias. Eso no los va a salvar, eso no los va a limpiar. Quien lo va a limpiar, lo que necesitan limpiar es todo eso que tienen ahí, dice. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Veamos, 1 Corintios 9:25. Vaya. Hermano pastor, pero hermano Ali, pero ahí se va para aquellos que hacen carreras, sí. Pero si hay algo que nos vamos a abstener, es de muchas cosas. No solo, no solo de unas cosas, de muchas cosas. Y el apóstol Pablo da este ejemplo. Allí en el verso 25, 9:25. Todo aquel que lucha, que dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice que, una incorruptible. Vaya, dice. El apóstol Pablo dice, ellos al parecer van a correr, dice. Pero lo que le van a dar a ellos es una corona que se va a destruir prontamente, dice. Pero eso sí, dice, aunque ellos corran por una corona que se destruye prontamente, ellos se abstienen de muchas cosas, dice. Vaya. Entonces venía a mi mente analizando, pensando, entonces tengamos cuidado de no caer en una tradición ocultando otras cosas que nos van a llevar a la perdición. Usted sabe lo que son los judíos. Los judíos del viernes en la tarde ya están listos para irse para allá a tener sus cultos, sus servicios. De igual manera los sabáticos también tienen. Pero hermano, yo tuve amigos, tuve familias sabáticos y mire, se guardan de las 6, me parece de las 6, ¿verdad? De las 6:05 hasta el otro día, miren, no tocan nada, no hacen nada. Cerradas las casas.
Pero ¿y de toda la semana dónde cree que estaban? Fornicando, adulterando, algunos tomando, algunos emborrachándose, algunos peleándose con otros. Había fiesta al siguiente día, ya estaban bailando en la fiesta. Entonces, hermanos, si queremos llegar al cielo, entonces la Biblia dice que hay cosas que sí van a ensuciar al hombre. Y por tanto, dijo el apóstol Pablo, hay que abstenerse a muchas cosas. Testigo de Jehová, que la mayoría de mi familia son por parte de papá, testigos de Jehová. Pero que yo sepa, algunos dicen que se echan su trago. Y la Biblia dice, borracheras. Hasta en eso, de las obras de la carne aparecen las borracheras, las cuales dice que no heredarán, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros podemos decir, ignoramos. Pero hay cosas que sí ensucian. Y al ensuciar, hermanos, esas son capacitadas para que no podamos entrar al cielo. Regresemos a la Biblia ya en Marcos. Ya casi voy finalizando. El Evangelio de Marcos. Capítulo 7. En el verso 12. Veamos el 13, perdón. 7:13 de Marcos. 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas que hacéis semejantes a esta, dice la Biblia el 14, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, dijo Jesús, oiga, dice, vaya. No es porque viene a la iglesia nada más se va a hacer salvo usted. No es porque usted viene a dar su diezmo a la iglesia usted va a ser salvo. No porque da la mejor ofrenda a la iglesia usted va a ser salvo. La Biblia dice que eso al final, hermanos, de nada. Igual si yo le hablase de diezmo, el diezmo va a traer bendición para esta tierra, para nosotros en esta tierra, pero en el cielo. Se diezme aquí o se haga lo que se haga y aún así se entregue usted para morir por la iglesia, pero si usted no estaba bien con Dios, hermano, en balde fue ese sacrificio también. Mire la palabra, porque me llamaba la atención acá, demasiado en el verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Mire, eso es lo que contamina. Y se brincaba mi mente hacia aquel verso mientras leía la palabra de Dios donde dice que aún cosa mortífera ni te va a hacer daño.
aún así te den veneno, aún así te estén echando brujería, no te va a hacer daño si tú estás andando bien en Dios. Pero si tú no estás andando bien en Dios, por eso hay mucho hasta cristiano que está siendo brujeado y dice, ay, el brujo me está brujeando. Mire, asegúrese, párese bien con Dios, acérquese más a Dios. Así sea brujo quien sea el brujo, hermano, usted va a seguir adelante, usted va a seguir firme, pero hay que aprender, que hay que darle todo a Dios. Hay que aprender que si con tan solamente venir a la iglesia ya fuéramos salvos, hermanos, no, hombre, qué lindo, ¿verdad? Pero no, hay que pelear esas batallas a no pecar. Hay tanta lucha que hay que vencer, pero no se vence con la fuerza suya, se vence con la ayuda de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que se vencen y se vencen. Yo sé que se puede en el nombre de Jesús, pero aunque la mente, mire, ahí está diciendo, no, que tú estás bien. No, todo se vence en el nombre de Jesús. Todo. ¿Quién no tiene batallas? Usted tiene batallas, yo tengo batallas, pero las batallas se vencen en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia lo dice. Por ejemplo, los musulmanes, ellos a nosotros nos ven como el diablo. Tal vez no todos, pero nos ven como el diablo. Y por eso mismo, hermanos amados, ¿por qué quieren matar a muchos del occidente? Que también somos involucrados nosotros. Porque para ellos somos lo peor. Pero imagínense, si la Biblia dice de que tales personas no van a heredar el reino de los cielos, aquellos homicidas, aquellos que matan, aquellos que hacen tantas cosas, hermanos, no van a heredar el reino de los cielos. Imaginémonos. Lo que contamina al hombre, póngase sobre sus pies. Ya finalicé. No es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Lo que contamina al hombre no es ese bocado que usted se echa. Amado Padre, Dios Todopoderoso, delante de tu presencia en la cual estamos, Dios. Si hay algo que contamina, Dios mío, al hombre, no es el pan, como decía Jesús, que se echan en la boca. Es lo que hay en el corazón del hombre, entre los cuales entran los malos pensamientos. Padre bendito, tu misma palabra nos confirmaba, afirmaba y nos decía, Señor, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que quiera cerrar sus oídos, Señor amado, bendito Dios, es libre. Pero te pido, Dios mío, de los que estamos aquí, te pido por favor, aún los que nos oyeron, Padre Santo, que si estamos viviendo una tradición, Padre bendito, ayúdanos a romper toda tradición, Señor amado, y que empecemos a vivir una vida en ti, una vida agradable a ti, Señor amado, porque ¿de qué serviría? ¿De qué serviría, mi Dios? ¿De qué serviría, Padre Santo, bendito Dios, venir a la iglesia, venir por 2, 3 horas, venir por 5, 4, 8 horas, si es posible, Señor amado, si no vamos a sacar esas cosas que contaminan al hombre, Señor? Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor amado, bendito Dios, como el apóstol Pablo lo dijo. Hay cosas que yo no quisiera hacer, pero ahí están. Hay cosas que yo no quisiera practicar, pero muchas de las veces me hallo haciéndolas ya. Te pido por favor, Dios mío,
que nos ayudes, que ayudes a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. Porque aunque tengan luchas, aunque tengan pruebas, aunque tengan momentos difíciles en la vida, Padre amado, dale las fuerzas para seguir adelante, Dios. Amado Dios, por favor te pido que me ayudes, que nos ayudes, que nos levantes, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Padre bendito, así te pido. Por aquel, Señor amado, bendito Dios, que el día de mañana, Padre Santo, va a ir a trabajar. Pido por favor, Señor, que tú seas, Dios mío, ayudándolo, guardándolo. Aquel, Señor amado, bendito Dios, que no tiene un trabajo, Señor. Abre esas puertas, Dios mío, de un empleo. Abre esas puertas de trabajo, Padre Santo, para que ellos y ellas puedan, Dios mío, bendito Dios, que ellos puedan ir, trabajar. Pero te pido que ese trabajo sea un trabajo, Dios mío, donde ellos puedan venir a gozarse, donde ellos puedan venir a alabar tu nombre, donde ellos puedan venir a exaltarte, Señor. Pido, como pastor de este lugar, Señor amado, encargado, pido por favor que tu mano de misericordia, Señor amado, sea obrando sobre cada vida aquí presente, sobre cada uno de aquellos que tal vez por alguna razón, sea por enfermedad, no pudieron venir. Ahí donde estén, Señor amado, por favor te pido, fortalécelo, Dios mío, y sea sanando sus cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno. Salude a su hermano. Estamos despedidos. Hay actividad. Dios les bendiga. Vaya a la casita, vaya a descansar. Disfrute lo que resta de la tarde. Dios les bendiga. Hermanos, Padre amado, y decirte santo, santo. Dame de Usted viene a servir a un Dios vivo. Él tiene poder para ayudar.